11 datos interesantes sobre Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg fue un orfebre, impresor e inventor alemán, famoso sobre todo por su imprenta que inició la revolución de la imprenta e hizo que los libros fueran accesibles al hombre común por primera vez. Esto fue posible gracias a la introducción por parte de Gutenberg de la impresión mecánica de tipos móviles en Europa, considerada por muchos el acontecimiento más importante del segundo milenio. Sin embargo, Gutenberg no disfrutó del éxito de su invento y solo siglos después de su muerte fue reconocido como uno de los hombres más influyentes de la historia. Descubre la familia, la vida y los logros de Johannes Gutenberg a través de estos 10 datos interesantes. Tu apellido Gutenberg viene de tu casa ancestral. Nacido en la ciudad de Mainz en Alemania, Johannes Hensfleisch zur Lahden zum Gutenberg era el hijo menor de Friele Hensfleisch zur Lahden y su segunda esposa, Else Wirich. No se sabe con certeza el año de su nacimiento. Los historiadores generalmente lo sitúan entre 1394 y 1404. En la Alemania del siglo XV, era costumbre utilizar el nombre de la casa como apellido. La familia de Johannes vivía en su casa ancestral paterna conocida como Hof zum Gutenberg. Mientras que su padre tomó su apellido Hensfleisch zur Lahden de otras propiedades familiares, Johannes tomó su apellido Hof zum Gutenberg. Su padre tenía un rol de administración en la casa de Mainz. El padre de Gutenberg, Friele Hensfleisch, era un orfebre que también había sido concejal, mientras que su madre, Auswarek, era hija de un respetable comerciante de Maguncia. Friele Hensfleisch también tuvo algún papel directivo en la casa de moneda de Maguncia y probablemente Johannes creció aprendiendo cómo se fabricaban las monedas. Johannes tenía un hermano y una hermana llamados Friele y Else, respectivamente. También tenía una media hermana del primer matrimonio de su padre llamada Patze. Su familia tuvo que salir de Maguncia debido a una revuelta contra los patricianos. Patricia es un término utilizado para designar a los miembros de las familias aristocráticas que vivían en Europa en ese momento. Pagaban pocos o ningún impuesto en Mainz y recibían pagos anuales que provenían de los impuestos de los residentes que no eran patricios. Debido a la devastadora peste bubónica que azotó a Europa en ese momento, hubo un levantamiento en Maguncia contra los patricios y la familia de Gutenberg fue una de las muchas que tuvieron que abandonar Maguncia en 1411. Probablemente se mudaron a la ciudad de Eltville, donde la madre de Juan es una propiedad heredada. No se sabe nada sobre los estudios de Gutenberg, aunque es probable que asistiera a la Universidad de Erfurt en Erfurt, Alemania. Gutenberg probablemente no se casó. El padre de Gutenberg, Friele, murió en 1419. Su familia había regresado antes a Maguncia y Johannes permaneció en su ciudad natal durante algún tiempo. No se sabe mucho sobre los 15 años de vida de Gutenberg después de la muerte de su padre. En 1434, Gutenberg vivía definitivamente en la ciudad de Estrasburgo, muy conocida por la artesanía en metal. En Estrasburgo hubo un caso contra Gutenberg por parte de un patricio llamado Jewibel zur Azornenthur, quien acusó a Gutenberg de romper su promesa de casarse con su hija, Ennelin. Se desconoce el resultado del caso, pero lo cierto es que Gutenberg no se casó con ella. No hay evidencia de que Gutenberg alguna vez se haya casado con alguien o haya tenido hijos. Entró en una empresa ilegal que involucraba espejos peregrinos. Aquisgrán, durante el siglo XV, fue el santuario más famoso de Alemania. Estaba situada a unos 250 kilómetros al noroeste de Estrasburgo. En 1439 se celebró en Aquisgrán un acto sagrado en el que se esperaba la asistencia de miles de personas. Muchos peregrinos creían que si podían captar en un espejo el reflejo de las reliquias sagradas de Aquisgrán, también captarían algunos de sus poderes curativos. En 1438, Johannes Gutenberg se embarcó en la empresa de fabricar espejos convexos para peregrinos, lo que pensó que le daría grandes beneficios. Sin embargo, después de fabricar miles de espejos, la peregrinación a Aquisgrán se pospuso debido a inundaciones y enfermedades. Ahora se pidió a Gutenberg que tratara con inversores y acordó compartir con ellos un secreto que probablemente era su plan para implementar la impresión masiva con tipos móviles. Carrera temprana. Desde pequeño reveló una fuerte inclinación por la lectura,
leyendo todos los libros que sus padres tenían en casa. Los libros, en aquella época, eran escritos a mano, por monjes, estudiantes y escribas, y cada ejemplar tardaba meses en prepararse, siendo el precio extremadamente alto e inasequible para la mayoría de las personas. Trabajó como joyero, donde dominó el arte de la construcción de moldes y la fundición de oro y plata. A partir de esta experiencia, sus tipos fueron excelentes, incluso artísticamente. En 1434, Gutenberg se trasladó a Estrasburgo, donde permaneció varios años. Después de regresar a Mainz, se asoció con un comerciante que le financió la impresión de la Biblia. La prensa. La imprenta es otra de las aportaciones de Gutenberg. Desde la época de Sumeria se utilizaban discos o cilindros en los que se grababa el negativo del texto a imprimir, por lo general solo las iniciales del propietario del cilindro para garantizar la autenticidad de las tablillas que lo portaban. Las prensas en la Edad Media eran simples mesas o bloques de piedra, gordos y pesados, que se colocaban sobre la matriz de impresión entintada para transferir su imagen al pergamino o al papel. La imprenta de Gutenberg se basó en las prensas utilizadas para exprimir el jugo de las uvas en la elaboración del vino, que Gutenberg conocía, ya que Maguncia, donde nació y vivió, está en el Valle del Rin, una región vitivinícola desde la época romana. Tras la invención de los tipos y la adaptación del agar, Gutenberg continuó experimentando con la prensa hasta conseguir un dispositivo funcional. También investigó sobre papel y pinturas. Ambos debían comportarse de tal manera que las tintas fueran absorbidas por el papel sin correrse, asegurando la precisión de las líneas. Se requería que el secado fuera rápido y que la impresión fuera permanente. Por ello, Gutenberg experimentó con pigmentos a base de aceite de oliva, que utilizó no solo para imprimir con las matrices, sino también con las capitulares e ilustraciones que se realizaban manualmente con el papel de trapo de origen chino introducido en Europa en aquella época. Johannes Gutenberg es el más famoso por introducir la impresión móvil en Europa. Los tipos móviles son una tecnología de impresión que utiliza componentes móviles para reproducir los elementos de un documento. Este sistema de impresión fue inventado entre 1041 y 1048 en China por el artesano Bi Zheng. Alrededor de 1230, los coreanos inventaron la imprenta con tipos metálicos móviles similar al proceso de Gutenberg. Sin embargo, a diferencia del alfabeto de 26 letras utilizado por los europeos, el idioma chino utiliza decenas de miles de caracteres, mientras que el coreano también tiene alrededor de 40.000 caracteres. Alrededor de 1450, Johannes Gutenberg hizo su propia versión de una prensa de tipos móviles de metal con innovaciones en la fundición de tipos a presión y el molde manual. Así introdujo la impresión de tipos móviles en Europa, lo que tendría efectos de gran alcance. El número limitado de caracteres en las lenguas europeas fue un factor esencial para garantizar la eficacia de la invención de Gutenberg. La Biblia de Gutenberg es uno de los libros más valiosos del mundo. A principios de la década de 1450, Johannes Gutenberg utilizó su invento para producir alrededor de 180 copias de la Biblia, ahora famosa como la Biblia de Gutenberg. Debido a su notable calidad, los libros se vendieron rápidamente, alcanzando un precio de hasta 30 florines, aproximadamente 3 años de salario para un empleado de la época. La Biblia de Gutenberg fue el primer libro producido en masa en Europa y desde entonces ha alcanzado un estatus icónico. De las aproximadamente 180 copias originales impresas del libro, todavía existen 49, de las cuales menos de la mitad están completas. Son mantenidos principalmente por bibliotecas, museos o universidades. La última venta de una Biblia de Gutenberg completa se produjo en 1978, cuando se vendió por $2,2 millones. Los expertos estiman que una copia completa valdría ahora unos $35 millones en una subasta. No pudo aprovechar el éxito de su invento. Para llevar a cabo su proyecto bíblico, Gutenberg pidió dinero prestado al rico prestamista Johann Fust. Posteriormente también se incorporó a la empresa el futuro yerno de Fust, Peter Schoeffer. En 1456 hubo una disputa entre Gutenberg y Fust en la que Fust acusó a Gutenberg de malversar sus fondos y exigió la devolución de su dinero.
La deuda de Gutenberg superó los 20.000 florines. Fust presentó una demanda ante el tribunal del arzobispo y el tribunal falló a su favor, dándole a Fust el control de la imprenta de la Biblia y de la mitad de todas las Biblias impresas. El juicio llevó a Gutenberg al borde de la bancarrota, mientras Fust y Schoeffer utilizaron su invento para imprimir el Salterio de Maguncia, un libro religioso encargado por el arzobispo de Maguncia en 1457. El Salterio de Maguncia fue el primer libro que llevó el nombre de sus impresores, Fust y Schoeffer, pero no mencionó al inventor del proceso de impresión, Johannes Gutenberg. Gutenberg recibió el título de caballero de la corte por parte del arzobispo de Mainz. En 1461 hasta 1462 hubo una guerra por el trono del arzobispo de Maguncia. Mainz fue destituida por el arzobispo Adolf von Nassau y Gutenberg abandonó la ciudad. Permaneció algunos años en la ciudad de Eltville antes de regresar a Maguncia. En enero de 1465, los logros de Gutenberg fueron algo reconocidos. El arzobispo Adolf von Nassau le dio el título de Hofmann, caballero de la corte. El honor también incluía un estipendio, un traje anual de la corte, así como 2.180 litros de grano y 2.000 litros de vino libre de impuestos. Johannes Gutenberg murió el 3 de febrero de 1468 y fue enterrado en la iglesia franciscana de Maguncia. Siguió sin éxito financiero y en gran medida desconocido durante su vida. La enormidad de su contribución solo fue comprendida por las generaciones futuras. Johannes Gutenberg es considerado una de las personas más influenciales de la historia. Antes de Johannes Gutenberg, solo había unos 30.000 libros en toda Europa. Su tecnología de impresión se extendió rápidamente por Europa y hacia 1500 imprentas había producido más de 20 millones de volúmenes. La producción en el siglo XVI se estimó entre 150 y 200 millones de copias. El invento de Gutenberg por primera vez hizo que los libros fueran asequibles para la gente común, aumentó la alfabetización y rompió el monopolio de los ricos en la educación. Desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del Renacimiento, la Reforma, el siglo de las luces y la Revolución científica. La revolución de la imprenta provocada por el trabajo de Gutenberg alteró la estructura de la sociedad, desafió las instituciones religiosas y se considera un evento clave que condujo a la era moderna. En 1997, la revista Time Life eligió el invento de Gutenberg como el más importante del segundo milenio, mientras que en 1999 E&E Network clasificó a Johannes Gutenberg como la persona más influyente del segundo milenio. La contribución de Gutenberg a la imprenta. Además de introducir la impresión de tipos móviles metálicos en Europa, Johannes Gutenberg inventó muchos elementos únicos que fueron responsables de la notable calidad del material impreso. Fue el primero en fabricar tipos a partir de una aleación de plomo, estaño y antimonio. Era más adecuado para la impresión que los materiales anteriores y resultó fundamental para producir libros impresos de alta calidad. Gutenberg utilizó ingeniosamente un troquel especial que permite moldear de forma rápida y precisa nuevos tipos de bloques a partir de una plantilla uniforme. También se le atribuye la introducción de una pintura a base de aceite que era más duradera que las pinturas a base de agua utilizadas anteriormente. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos datos interesantes sobre Gutenberg? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video.